Si guardaste esto de esa persona que murió y ahora tu vida está destruida, no fue coincidencia, sino consecuencia directa de ignorar una advertencia que Santa Teresa dejó hace siglos. La doctora mística reveló que hay 5 tipos específicos de objetos de personas fallecidas que nunca debemos guardar en nuestros hogares. No por superstición primitiva, sino porque estos objetos pueden llevar conexiones espirituales peligrosas. Pueden mantener ataduras entre el muerto y el vivo que impiden que ambos avancen. Pueden abrir puertas a influencias oscuras que nunca debiste permitir entrar. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué después de guardar cierta cosa de tu familiar fallecido, tu casa perdió la paz. ¿Por qué sientes presencias inexplicables? ¿Por qué tu vida espiritual se enfrió súbitamente? ¿Por qué problemas que nunca tuviste comenzaron a multiplicarse sin razón aparente? Pero debes saber algo crítico. Guardar estos 5 objetos no es simplemente guardar recuerdos inocentes, sino es mantener vínculos espirituales que pueden ser extremadamente peligrosos tanto para ti como para el alma del fallecido, que puede quedar atada a este mundo en lugar de volar completamente hacia su destino eterno. Soy Rosa María, y cuando perdí a Miguel, hace 8 años, guardé uno de estos 5 objetos sin saber el peligro. Y las consecuencias fueron tan devastadoras que casi me destruyen antes de que un sacerdote exorcista me explicara exactamente lo que Santa Teresa nos enseña. Si estás aquí sufriendo problemas inexplicables después de guardar objetos de alguien que murió, el cielo quiere liberarte. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de protección espiritual. Comparte este video urgentemente con quien guardó objetos de fallecidos sin saber que podían ser peligrosos, porque estas palabras pueden literalmente salvar vidas y hogares. Santa Teresa de Ávila no escribió sobre este tema por miedo supersticioso a los muertos, ni por rechazo a honrar la memoria de quienes partieron, sino porque tuvo experiencias directas, aterradoras, donde ciertos objetos que habían pertenecido a personas fallecidas se convirtieron en fuentes de opresión espiritual, de manifestaciones demoníaca, de ataduras que impedían que las almas de los fallecidos avanzaran en su jornada eterna, mientras simultáneamente causaban perturbaciones severas a los vivos que guardaban esos objetos. La doctora mística amaba profundamente a las personas que murieron durante su vida, especialmente a las monjas de sus conventos, y ella misma guardaba con reverencia ciertos objetos específicos de ellas, como sus rosarios y sus escritos espirituales. Pero aprendió dolorosamente que hay categorías de objetos que por su naturaleza específica nunca deben ser guardados, porque llevan conexiones espirituales demasiado peligrosas. Teresa explica en sus escritos místicos que aunque los objetos son materia inerte sin vida propia, en el orden espiritual pueden funcionar como anclajes, como puntos de atadura entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, como puertas que sí se mantienen abiertas mediante la conservación de ciertos objetos. Permiten tráfico espiritual entre dimensiones que Dios nunca intentó que permanecieran conectadas después de la muerte. La doctora mística nos enseña que honrar la memoria de nuestros fallecidos es virtud cristiana hermosa, que guardar algunos objetos significativos como fotografías, medallas bendecidas que usaron, sus Biblias, sus rosarios es apropiado y hasta recomendable, pero que hay 5 categorías específicas de objetos que por razones espirituales profundas nunca deben ser guardados, sin importar cuán preciosos parezcan o cuánto valor sentimental tengan. Y aquí viene algo que revolucionará completamente tu comprensión de las conexiones espirituales entre objetos y personas. La Iglesia siempre ha reconocido que ciertos objetos desarrollan vínculos místicos con las personas que los poseen y los usan. Por eso existen reliquias de santos que tienen poder espiritual real. Por eso bendecimos objetos específicos, convirtiéndolos en sacramentales. Por eso la Biblia misma relata cómo el pañuelo de San Pablo sanaba enfermos, demostrando que objetos pueden ser portadores de gracia. Pero sí, objetos pueden ser portadores de gracia cuando pertenecen a personas santas y son bendecidos apropiadamente. También pueden ser portadores de ataduras espirituales peligrosas cuando pertenecieron a personas cuyas vidas estaban marcadas por pecados específicos, o cuando son tipos de objetos que por su naturaleza desarrollan conexiones particularmente profundas con sus dueños. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de exorcistas experimentados a través de los siglos nos revelan que hay 5 categorías específicas de objetos de fallecidos que representan peligros tan consistentes, tan predecibles, tan severos cuando se guardan, que la prudencia espiritual exige nunca conservarlos
sin importar el valor sentimental que tengan, sin importar cuán preciosos parezcan, sin importar cuánto los amáramos a esos fallecidos. Santa Teresa nos enseña que identificar estos 5 tipos de objetos peligrosos y deshacerse de ellos apropiadamente no es falta de respeto a la memoria del fallecido, ni es tirar su legado, sino es liberación espiritual, tanto para el alma del fallecido, que puede quedar atada a este mundo por esos objetos, como para los vivos, que pueden quedar bajo opresión o influencia negativa por mantenerlos. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado relatos escalofriantes de santos y de exorcistas que documentaron casos donde la conservación de estos 5 tipos específicos de objetos causó manifestaciones demoníacas, opresión severa, enfermedades inexplicables, problemas financieros súbitos, divisiones familiares, todo lo cual cesaba dramáticamente cuando esos objetos eran finalmente identificados y destruidos apropiadamente. Lo que me ha impactado profundamente es ver el patrón absolutamente consistente a través de los siglos. Personas que guardaban estos 5 tipos de objetos experimentaban problemas que no podían explicar naturalmente, consultaban con sacerdotes o exorcistas sabios que identificaban esos objetos como fuente de problemas espirituales. Cuando finalmente se deshacían de esos objetos mediante bendición y destrucción apropiada, los problemas cesaban, inmediatamente confirmando que efectivamente habían sido la fuente. Mi hijo Santiago, que está en el seminario preparándose para el sacerdocio, me cuenta que en su formación sobre ministerio de liberación y exorcismo, les enseñan explícitamente a preguntar sobre estos 5 tipos de objetos cuando familias vienen reportando opresión espiritual en sus hogares. Porque en porcentaje altísimo de casos descubren que efectivamente hay uno o más de estos objetos guardados sin que la familia comprenda el peligro, y cuando instruyen su remoción y destrucción apropiada, la opresión cesa dramáticamente, pero el primer objeto que nunca debes guardar de un fallecido es el más íntimo y el más peligroso espiritualmente de todos. La ropa interior, pijamas, batas de dormir o cualquier prenda que tuvo contacto directo prolongado con el cuerpo desnudo o semidesnudo del fallecido, especialmente durante sus últimas semanas de vida, si murió después de enfermedad larga. Nunca debe ser guardada, bajo ninguna circunstancia, sin importar cuán preciosa parezca o cuánto quieras conservar algo que estuvo tan cerca de esa persona. La razón espiritual es profunda y está basada en comprensión correcta de cómo funcionan las ataduras espirituales. La ropa que tiene contacto íntimo prolongado con el cuerpo de una persona absorbe no solo su olor físico, sino también aspectos profundos de su energía espiritual, de su estado emocional durante el tiempo que usó esa ropa, de sus luchas espirituales, de sus enfermedades, de su proceso de morir si la usó durante enfermedad terminal. Cuando una persona muere, su alma debe separarse completamente de todo lo terrenal para volar hacia su destino eterno. Pero objetos que tienen conexión íntima tan profunda con su cuerpo pueden funcionar como anclas espirituales que mantienen parte del alma atada a este mundo, impidiendo su transición completa. Santa Teresa fue extremadamente cuidadosa sobre este tema y estableció reglas estrictas en sus conventos reformados de que cuando una monja moría, toda su ropa íntima y de dormir debía ser quemada inmediatamente, nunca distribuida a otras monjas ni guardada como reliquia, precisamente por los peligros espirituales que ella había observado cuando esas reglas no se seguían. La doctora mística documentó casos específicos donde la conservación de ropa íntima de monjas fallecidas había causado que otras monjas que posteriormente usaban esa ropa o que la guardaban experimentaran opresión espiritual, pesadillas terribles, enfermedades misteriosas que reflejaban las enfermedades que la monja fallecida había tenido, todo lo cual cesaba cuando esa ropa era finalmente quemada. Las consecuencias específicas que la tradición teresiana y los exorcistas identifican cuando guardas ropa íntima de fallecidos son comenzar a experimentar pesadillas frecuentes donde ves al fallecido o donde revives aspectos de su muerte. Sentir presencias en tu casa, especialmente en la habitación donde guardas esa ropa. Experimentar síntomas físicos inexplicables que curiosamente reflejan los síntomas que el fallecido tenía antes de morir. Sentir que algo invisible te toca durante la noche o que hay pesos sobre tu cama. Notar que la paz de tu hogar desapareció después de traer esa ropa. Que hay conflictos inexplicables. Que la atmósfera espiritual cambió si intentas rezar cerca de donde guardas esa ropa. Experimentar resistencia espiritual, sequedad, distracciones intensas. María Guadalupe
de Puebla, experimentó esto de la manera más aterradora después de la muerte de su madre. Guardó las batas de dormir favoritas de su madre pensando que la consolaría tener algo tan íntimo que su madre había usado. Las guardó en un cajón en su propia habitación, sin saber el peligro. Inmediatamente después, María Guadalupe comenzó a tener pesadillas terribles cada noche, donde veía a su madre en su lecho de muerte, donde revivía una y otra vez los momentos finales dolorosos. Despertaba gritando con sensación de que alguien invisible estaba en su habitación. Además, comenzó a experimentar los mismos dolores que su madre había tenido durante su enfermedad terminal, dolores para los cuales los doctores no encontraban ninguna causa física. María Guadalupe consultó múltiples médicos sin encontrar explicación, hasta que finalmente habló con un sacerdote anciano muy sabio sobre sus pesadillas, y cuando mencionó casualmente que guardaba las batas de dormir de su madre, el rostro del sacerdote se puso muy serio. Le explicó exactamente las enseñanzas teresianas. Esas batas íntimas llevaban conexión espiritual profunda con su madre. Probablemente estaban funcionando como ancla que mantenía parte del alma de su madre atada a este mundo, impidiendo su transición completa al más allá, y simultáneamente estaban causando transferencia de los sufrimientos finales de su madre a María Guadalupe. El sacerdote le ordenó con firmeza que quemara esas batas inmediatamente, que no las regalara ni las tirara a la basura, sino que específicamente las quemara mientras rezaba por la liberación completa del alma de su madre. María Guadalupe obedeció, aunque le costó emocionalmente porque sentía que estaba destruyendo algo precioso de su madre. La misma noche que quemó esas batas, las pesadillas cesaron completamente. Los dolores físicos inexplicables desaparecieron en días. La sensación de presencia en su habitación se disolvió. Y María Guadalupe tuvo paz profunda, sintiéndose como si finalmente hubiera liberado a su madre para volar completamente hacia su destino eterno. Y escucha esto con atención porque es absolutamente crítico. Ansí guardas ropa íntima, pijamas, batas de dormir o cualquier prenda que tuvo contacto íntimo prolongado con el cuerpo del fallecido, especialmente si esa persona murió después de enfermedad larga. Debes deshacerte de esos objetos inmediatamente, no regalándolos ni tirándolos, sino quemándolos mientras rezas por la liberación completa del alma de esa persona. No importa cuán preciosos te parezcan, no importa cuánto consuelo sentimental pienses que te dan, el peligro espiritual es demasiado grave tanto para ti como para el alma del fallecido. Pero el segundo objeto que nunca debes guardar es igualmente peligroso, aunque por razones ligeramente diferentes. Espejos que pertenecieron al fallecido, especialmente espejos donde esa persona se miraba diariamente durante años, especialmente el espejo frente al cual murió, si murió mirándose en él durante sus últimos momentos. Nunca deben ser guardados porque los espejos tienen propiedades espirituales únicas que los hacen particularmente peligrosos como objetos de fallecido. La razón espiritual por la cual los espejos son especialmente peligrosos es que en el orden espiritual, los espejos no solo reflejan imágenes físicas, sino que pueden capturar y retener aspectos de la energía espiritual de las personas que se miran en ellos repetidamente, funcionando casi como fotografías espirituales tridimensionales que mantienen presencia residual de esas personas. Santa Teresa advirtió específicamente sobre espejos de personas fallecidas, enseñando que deben ser destruidos inmediatamente después de la muerte porque pueden convertirse en portales o puntos de conexión entre este mundo y el más allá. La doctora mística relata casos aterradores donde personas que guardaban espejos de fallecidos comenzaban a ver el rostro del fallecido reflejado en el espejo en lugar de o superpuesto con su propio rostro, especialmente durante la noche o durante momentos de oración. Carmen, de Sevilla, guardó el espejo de tocador de su abuela fallecida, un espejo antiguo hermoso donde su abuela se había mirado diariamente durante más de 50 años. Carmen lo puso en su propia habitación, pensando que honraba la memoria de su abuela, pero comenzó a experimentar cosas aterradoras aun cuando se miraba en ese espejo, especialmente por las noches. Ocasionalmente veía el rostro de su abuela superpuesto sobre su propio rostro. Veía su propia imagen envejecer instantáneamente en el espejo, reflejando cómo se vería cuando fuera vieja como su abuela. Sentía que el espejo la observaba cuando no lo estaba mirando directamente. Comenzó a tener pesadillas donde su abuela salía del espejo intentando jalarla hacia adentro. Carmen consultó con un exorcista, quien le explicó que los espejos pueden funcionar como portales espirituales, que ese espejo específico llevaba presencia residual tan fuerte de su abuela
por décadas de uso que se había convertido en punto de conexión peligroso. Le ordenó destruir el espejo inmediatamente, y cuando Carmen lo hizo, las manifestaciones cesaron. Ahora viene el tercero, y este es particularmente importante en nuestra época, donde estas prácticas son comunes sin comprender el peligro espiritual. Joyas que el fallecido usaba constantemente, especialmente anillos de matrimonio si la persona murió en adulterio o en matrimonio profundamente infeliz, collares que nunca se quitaba, relojes que usó hasta el momento exacto de su muerte. Nunca deben ser usados por los vivos, sino deben ser enterrados con el fallecido o destruidos apropiadamente. La razón espiritual es que joyas que se usan constantemente desarrollan conexiones espirituales particularmente profundas con sus dueños porque están en contacto continuo con el cuerpo durante años o décadas, absorbiendo no solo características físicas, sino también emocionales y espirituales de quien las usa. Cuando esas joyas son usadas por otra persona después de la muerte de su dueño original, pueden transferir aspectos de la vida espiritual y emocional del fallecido al nuevo usuario, lo cual puede ser extremadamente peligroso, especialmente si el fallecido tenía vida espiritual oscura, adicciones, amarguras profundas, o si murió en estados de pecado grave sin reconciliarse con Dios. Santa Teresa prohibía estrictamente que las monjas intercambiaran o heredaran joyas incluso de monjas santas que habían muerto, insistiendo que todas las joyas fueran enterradas con sus dueñas o destruidas, porque incluso joyas de personas santas podían crear ataduras espirituales indeseadas. Francisco de Barcelona heredó el anillo de matrimonio de su padre después de su muerte, un anillo que su padre había usado durante 40 años de matrimonio, que había sido profundamente infeliz y marcado por alcoholismo y violencia doméstica. Francisco comenzó a usar ese anillo pensando que honraba a su padre, pero inmediatamente su propio matrimonio, que había sido feliz, comenzó a deteriorarse inexplicablemente, comenzó a tener problemas con alcohol que nunca había tenido. Se volvió irritable y hasta violento verbalmente con su esposa de maneras completamente fuera de su carácter. Sentía rabia inexplicable que no podía controlar. Un sacerdote sabio le preguntó si había comenzado a usar algún objeto de su padre recientemente, y cuando Francisco mencionó el anillo, el sacerdote le explicó que ese anillo llevaba 40 años de energía negativa del matrimonio infeliz y del alcoholismo de su padre, que usar ese anillo estaba transfiriéndole aspectos de esos problemas. Le ordenó quitarse el anillo inmediatamente y destruirlo, y cuando Francisco obedeció, su temperamento volvió a la normalidad, su matrimonio se restauró, los problemas con alcohol desaparecieron. El cuarto objeto que muchas personas guardan sin saber el peligro espiritual es cualquier objeto que el fallecido usaba en prácticas espirituales oscuras. Cartas de tarot, table rose de Ouija, libros de ocultismo, amuletos de protección de religiones no cristianas, cristales que usaba para New Age, estatuas de deidades paganas o budistas. Cualquier objeto conectado con prácticas que la Iglesia identifica como puertas a influencia demoníaca. La razón espiritual por la cual estos objetos son extremadamente peligrosos es que ya estaban contaminados espiritualmente cuando el fallecido los usaba. Y esa contaminación no desaparece con su muerte, sino que puede intensificarse. Santa Teresa enseñaba que estos objetos deben ser destruidos inmediatamente mediante fuego, mientras un sacerdote reza oraciones de exorcismo sobre ellos, nunca simplemente tirados a la basura donde otros podrían encontrarlos y usarlos. Luz Marina, de Bogotá, heredó de su tía fallecida una colección de cristales y libros de New Age que su tía había usado durante décadas. Luz Marina los guardó sin saber el peligro, y su casa inmediatamente perdió toda paz. Comenzaron manifestaciones de objetos que se movían solos, ruidos inexplicables, sensación constante de presencias. Sus hijos tenían pesadillas terribles. Un exorcista identificó esos objetos como fuente y ordenó que fueran quemados con bendición especial. Y cuando Luz Marina obedeció la paz, volvió a su hogar. El quinto y último objeto es el más personal y el que causa más controversia, pero es crítico comprender el peligro. Cenizas del fallecido guardadas en casa en lugar de ser enterradas apropiadamente en cementerio bendecido o columbario de iglesia. Nunca deben permanecer en hogares de los vivos por periodos prolongados. La razón espiritual es que la Iglesia siempre ha enseñado que los restos de los muertos, incluyendo cenizas, deben descansar en lugares sagrados separados de los espacios de los vivos, que mantener cenizas en casa crea confusión espiritual sobre la separación apropiada entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Santa Teresa enseñaba que, aunque es apropiado visitar las tumbas de nuestros seres queridos, no es apropiado mantener sus restos en nuestros espacios de vida. Carlos, de Córdoba, mantuvo las cenizas de su esposa en su sala durante 3 años después de su muerte, sin poder separarse de ellas. Durante esos 3 años,
experimentó depresión severa. Sentía presencia constante de su esposa de maneras que no lo dejaban avanzar en su duelo. Su casa se sentía opresiva. Un sacerdote finalmente lo convenció de enterrar las cenizas apropiadamente en cementerio bendecido, y cuando Carlos finalmente lo hizo, sintió liberación inmediata. Su duelo finalmente pudo avanzar sanamente. La opresión en su casa se disolvió. Y aquí viene la decisión crítica en sí. Guardas cualquiera de estos 5 objetos. Debes deshacerte de ellos apropiadamente ahora mismo, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Santa Teresa en 5 objetos que nunca debes. Guardar de un fallecido. Introducción. Si guardaste esto de esa persona que murió y ahora tu vida está destruida, no fue coincidencia sino consecuencia directa de ignorar una advertencia que Santa Teresa dejó hace siglos. La doctora mística reveló que hay 5 tipos específicos de objetos de personas fallecidas que nunca debemos guardar en nuestros hogares. No por superstición primitiva, sino porque estos objetos pueden llevar conexiones espirituales peligrosas. Pueden mantener ataduras entre el muerto y el vivo que impiden que ambos avancen. Pueden abrir puertas a influencias oscuras que nunca debiste permitir entrar. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué después de guardar cierta cosa de tu familiar fallecido, tu casa perdió la paz. ¿Por qué sientes presencias inexplicables? ¿Por qué tu vida espiritual se enfrió súbitamente? ¿Por qué problemas que nunca tuviste comenzaron a multiplicarse sin razón aparente? Pero debes saber algo crítico. Guardar estos 5 objetos no es simplemente guardar recuerdos inocentes, sino es mantener vínculos espirituales que pueden ser extremadamente peligrosos tanto para ti como para el alma del fallecido, que puede quedar atada a este mundo en lugar de volar completamente hacia su destino eterno. Soy Rosa María, y cuando perdí a Miguel, hace 8 años, guardé uno de estos 5 objetos sin saber el peligro. Y las consecuencias fueron tan devastadoras que casi me destruyen antes de que un sacerdote exorcista me explicara exactamente lo que Santa Teresa nos enseña. Si estás aquí sufriendo problemas inexplicables después de guardar objetos de alguien que murió, el cielo quiere liberarte. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones de protección espiritual. Comparte este video urgentemente con quien guardó objetos de fallecidos sin saber que podían ser peligrosos, porque estas palabras pueden literalmente salvar vidas y hogares. Desarrollo Santa Teresa de Ávila no escribió sobre este tema por miedo supersticioso a los muertos, ni por rechazo a honrar la memoria de quienes partieron, sino porque tuvo experiencias directas aterradoras donde ciertos objetos que habían pertenecido a personas fallecidas se convirtieron en fuentes de opresión espiritual, de manifestaciones demoníacas, de ataduras que impedían que las almas de los fallecidos avanzaran en su jornada eterna mientras simultáneamente causaban perturbaciones severas a los vivos que guardaban esos objetos. La doctora mística amaba profundamente a las personas que murieron durante su vida, especialmente a las monjas de sus conventos, y ella misma guardaba con reverencia ciertos objetos específicos de ellas, como sus rosarios y sus escritos espirituales. Pero aprendió dolorosamente que hay categorías de objetos que por su naturaleza específica nunca deben ser guardados porque llevan conexiones espirituales demasiado peligrosas. Teresa explica en sus escritos místicos que aunque los objetos son materia inerte sin vida propia, en el orden espiritual pueden funcionar como anclajes, como puntos de atadura entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, como puertas que sí se mantienen abiertas mediante la conservación de ciertos objetos. Permiten tráfico espiritual entre dimensiones que Dios nunca intentó que permanecieran conectadas después de la muerte. La doctora mística nos enseña que honrar la memoria de nuestros fallecidos es virtud cristiana hermosa, que guardar algunos objetos significativos como fotografías, medallas bendecidas que usaron, sus Biblias, sus rosarios es apropiado y hasta recomendable, pero que hay 5 categorías específicas de objetos que por razones espirituales profundas nunca deben ser guardados, sin importar cuán preciosos parezcan o cuánto valor sentimental tengan. Y aquí viene algo que revolucionará completamente tu comprensión de las conexiones espirituales entre objetos y personas. La Iglesia siempre ha reconocido que ciertos objetos desarrollan vínculos místicos con las personas que los poseen y los usan. Por eso existen reliquias de santos que tienen poder espiritual real. Por eso bendecimos objetos específicos, convirtiéndolos en sacramentales. Por eso la Biblia misma relata cómo el pañuelo de San Pablo sanaba enfermos, demostrando que objetos pueden ser portadores de gracia. Pero sí, objetos pueden ser portadores de gracia cuando pertenecen a personas santas
y son bendecidos apropiadamente. También pueden ser portadores de ataduras espirituales peligrosas cuando pertenecieron a personas cuyas vidas estaban marcadas por pecados específicos o cuando son tipos de objetos que por su naturaleza desarrollan conexiones particularmente profundas con sus dueños. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de exorcistas experimentados a través de los siglos nos revelan que hay 5 categorías específicas de objetos de fallecidos que representan peligros tan consistentes, tan predecibles, tan severos cuando se guardan, que la prudencia espiritual exige nunca conservarlos sin importar el valor sentimental que tengan, sin importar cuán preciosos parezcan, sin importar cuánto los amáramos a esos fallecidos. Santa Teresa nos enseña que identificar estos 5 tipos de objetos peligrosos y deshacerse de ellos apropiadamente no es falta de respeto a la memoria del fallecido ni es tirar su legado, sino es liberación espiritual tanto para el alma del fallecido, que puede quedar atada a este mundo por esos objetos, como para los vivos, que pueden quedar bajo opresión o influencia negativa por mantenerlos. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado relatos escalofriantes de santos y de exorcistas que documentaron casos donde la conservación de estos 5 tipos específicos de objetos causó manifestaciones demoníacas, opresión severa, enfermedades inexplicables, problemas financieros súbitos, divisiones familiares, todo lo cual cesaba dramáticamente cuando esos objetos eran finalmente identificados y destruidos apropiadamente. Lo que me ha impactado profundamente es ver el patrón absolutamente consistente a través de los siglos. Personas que guardaban estos 5 tipos de objetos experimentaban problemas que no podían explicar naturalmente, consultaban con sacerdotes o exorcistas sabios que identificaban esos objetos como fuente de problemas espirituales. Cuando finalmente se deshacían de esos objetos mediante bendición y destrucción apropiada, los problemas cesaban, inmediatamente confirmando que efectivamente habían Cyril Lafuente. Mi hijo Santiago, que está en el seminario preparándose para el sacerdocio, me cuenta que en su formación sobre ministerio de liberación y exorcismo, les enseñan explícitamente a preguntar sobre estos 5 tipos de objetos cuando familias vienen reportando presión espiritual en sus hogares, porque en porcentaje altísimo de casos descubren que efectivamente hay uno o más de estos objetos guardados sin que la familia comprenda el peligro. Y cuando instruyen su remoción y destrucción apropiada, la opresión cesa dramáticamente. Pero el primer objeto que nunca debes guardar de un fallecido es el más íntimo y el más peligroso espiritualmente de todos. La ropa interior, pijamas, batas de dormir o cualquier prenda que tuvo contacto directo prolongado con el cuerpo desnudo o semidesnudo del fallecido, especialmente durante sus últimas semanas de vida, si murió después de enfermedad larga. Nunca debe ser guardada, bajo ninguna circunstancia, sin importar cuán preciosa parezca o cuánto quieras conservar algo que estuvo tan cerca de esa persona. La razón espiritual es profunda y está basada en comprensión correcta de cómo funcionan las ataduras espirituales. La ropa que tiene contacto íntimo prolongado con el cuerpo de una persona absorbe no solo su olor físico, sino también aspectos profundos de su energía espiritual, de su estado emocional durante el tiempo que usó esa ropa, de sus luchas espirituales, de sus enfermedades, de su proceso de morir si la usó durante enfermedad terminal. Cuando una persona muere, su alma debe separarse completamente de todo lo terrenal para volar hacia su destino eterno. Pero objetos que tienen conexión íntima tan profunda con su cuerpo pueden funcionar como anclas espirituales que mantienen parte del alma atada a este mundo, impidiendo su transición completa. Santa Teresa fue extremadamente cuidadosa sobre este tema y estableció reglas estrictas en sus conventos reformados de que cuando una monja moría, toda su ropa íntima y de dormir debía ser quemada inmediatamente, nunca distribuida a otras monjas ni guardada como reliquia, precisamente por los peligros espirituales que ella había observado cuando esas reglas no se seguían. La doctora mística documentó casos específicos donde la conservación de ropa íntima de monjas fallecidas había causado que otras monjas que posteriormente usaban esa ropa o que la guardaban experimentaran opresión espiritual, pesadillas terribles, enfermedades misteriosas que reflejaban las enfermedades que la monja fallecida había tenido, todo lo cual cesaba cuando esa ropa era finalmente quemada. Las consecuencias específicas que la tradición teresiana y los exorcistas identifican cuando guardas ropa íntima de fallecidos son: comenzar a experimentar pesadillas frecuentes donde ves al fallecido
o donde revives aspectos de su muerte. Sentir presencias en tu casa, especialmente en la habitación donde guardas esa ropa. Experimentar síntomas físicos inexplicables que curiosamente reflejan los síntomas que el fallecido tenía antes de morir. Sentir que algo invisible te toca durante la noche o que hay pesos sobre tu cama. Notar que la paz de tu hogar desapareció después de traer esa ropa, que hay conflictos inexplicables, que la atmósfera espiritual cambió si intentas rezar cerca de donde guardas esa ropa. Experimentar resistencia espiritual, sequedad, distracciones intensas. María Guadalupe, de Puebla, experimentó esto de la manera más aterradora después de la muerte de su madre. Guardó las batas de dormir favoritas de su madre pensando que la consolaría tener algo tan íntimo que su madre había usado. Las guardó en un cajón en su propia habitación, sin saber el peligro. Inmediatamente después, María Guadalupe comenzó a tener pesadillas terribles cada noche, donde veía a su madre en su lecho de muerte, donde revivía una y otra vez los momentos finales dolorosos. Despertaba gritando con sensación de que alguien invisible estaba en su habitación. Además, comenzó a experimentar los mismos dolores que su madre había tenido durante su enfermedad terminal, dolores para los cuales los doctores no encontraban ninguna causa física. María Guadalupe consultó múltiples médicos sin encontrar explicación, hasta que finalmente habló con un sacerdote anciano muy sabio sobre sus pesadillas, y cuando mencionó casualmente que guardaba las batas de dormir de su madre, el rostro del sacerdote se puso muy serio. Le explicó exactamente las enseñanzas teresianas. Esas batas íntimas llevaban conexión espiritual profunda con su madre. Probablemente estaban funcionando como ancla que mantenía parte del alma de su madre atada a este mundo, impidiendo su transición completa al más allá, y simultáneamente estaban causando transferencia de los sufrimientos finales de su madre a María Guadalupe. El sacerdote le ordenó con firmeza que quemara esas batas inmediatamente, que no las regalara ni las tirara a la basura, sino que específicamente las quemara mientras rezaba por la liberación completa del alma de su madre. María Guadalupe obedeció, aunque le costó emocionalmente porque sentía que estaba destruyendo algo precioso de su madre. La misma noche que quemó esas batas, las pesadillas cesaron completamente. Los dolores físicos inexplicables desaparecieron en días. La sensación de presencia en su habitación se disolvió. Y María Guadalupe tuvo paz profunda, sintiéndose como si finalmente hubiera liberado a su madre para volar completamente hacia su destino eterno. Y escucha esto con atención porque es absolutamente crítico. Ansí guardas ropa íntima, pijamas, batas de dormir o cualquier prenda que tuvo contacto íntimo prolongado con el cuerpo del fallecido, especialmente si esa persona murió después de enfermedad larga. Debes deshacerte de esos objetos inmediatamente, no regalándolos ni tirándolos, sino quemándolos mientras rezas por la liberación completa del alma de esa persona. No importa cuán preciosos te parezcan, no importa cuánto consuelo sentimental pienses que te dan, el peligro espiritual es demasiado grave tanto para ti como para el alma del fallecido. Pero el segundo objeto que nunca debes guardar es igualmente peligroso, aunque por razones ligeramente diferentes. Espejos que pertenecieron al fallecido, especialmente espejos donde esa persona se miraba diariamente durante años, especialmente el espejo frente al cual murió, si murió mirándose en él durante sus últimos momentos. Nunca deben ser guardados porque los espejos tienen propiedades espirituales únicas que los hacen particularmente peligrosos como objetos de fallecido. La razón espiritual por la cual los espejos son especialmente peligrosos es que en el orden espiritual, los espejos no solo reflejan imágenes físicas, sino que pueden capturar y retener aspectos de la energía espiritual de las personas que se miran en ellos repetidamente, funcionando casi como fotografías espirituales tridimensionales que mantienen presencia residual de esas personas. Santa Teresa advirtió específicamente sobre espejos de personas fallecidas, enseñando que deben ser destruidos inmediatamente después de la muerte porque pueden convertirse en portales o puntos de conexión entre este mundo y el más allá. La doctora mística relata casos aterradores donde personas que guardaban espejos de fallecidos comenzaban a ver el rostro del fallecido reflejado en el espejo en lugar de o superpuesto con su propio rostro, especialmente durante la noche o durante momentos de oración. Carmen, de Sevilla, guardó el espejo de tocador de su abuela fallecida, un espejo antiguo hermoso donde su abuela se había mirado diariamente durante más de 50 años. Carmen lo puso en su propia habitación, pensando que honraba la memoria de su abuela, pero comenzó a experimentar cosas aterradoras aun cuando se miraba en ese espejo, especialmente por las noches. Ocasionalmente veía el rostro de su abuela superpuesto
sobre su propio rostro. Veía su propia imagen envejecer instantáneamente en el espejo, reflejando cómo se vería cuando fuera vieja como su abuela. Sentía que el espejo la observaba cuando no lo estaba mirando directamente. Comenzó a tener pesadillas donde su abuela salía del espejo intentando jalarla hacia adentro. Carmen consultó con un exorcista, quien le explicó que los espejos pueden funcionar como portales espirituales, que ese espejo específico llevaba presencia residual tan fuerte de su abuela por décadas de uso que se había convertido en punto de conexión peligroso. Le ordenó destruir el espejo inmediatamente, y cuando Carmen lo hizo, las manifestaciones cesaron. Ahora viene el tercero, y este es particularmente importante en nuestra época, donde estas prácticas son comunes sin comprender el peligro espiritual. Joyas que el fallecido usaba constantemente, especialmente anillos de matrimonio si la persona murió en adulterio o en matrimonio profundamente infeliz. Collares que nunca se quitaba. Relojes que usó hasta el momento exacto de su muerte. Nunca deben ser usados por los vivos, sino deben ser enterrados con el fallecido o destruidos apropiadamente. La razón espiritual es que joyas que se usan constantemente desarrollan conexiones espirituales particularmente profundas con sus dueños porque están en contacto continuo con el cuerpo durante años o décadas, absorbiendo no solo características físicas, sino también emocionales y espirituales de quien las usa. Cuando esas joyas son usadas por otra persona después de la muerte de su dueño original, pueden transferir aspectos de la vida espiritual y emocional del fallecido al nuevo usuario, lo cual puede ser extremadamente peligroso, especialmente si el fallecido tenía vida espiritual oscura. Adicciones, amarguras profundas, o si murió en estados de pecado grave sin reconciliarse con Dios. Santa Teresa prohibía estrictamente que las monjas intercambiaran o heredaran joyas incluso de monjas santas que habían muerto, insistiendo que todas las joyas fueran enterradas con sus dueñas o destruidas, porque incluso joyas de personas santas podían crear ataduras espirituales indeseadas. Francisco, de Barcelona, heredó el anillo de matrimonio de su padre después de su muerte. Un anillo que su padre había usado durante 40 años de matrimonio, que había sido profundamente infeliz y marcado por alcoholismo y violencia doméstica. Francisco comenzó a usar ese anillo pensando que honraba a su padre, pero inmediatamente su propio matrimonio, que había sido feliz, comenzó a deteriorarse inexplicablemente, comenzó a tener problemas con alcohol que nunca había tenido. Se volvió irritable y hasta violento verbalmente con su esposa de maneras completamente fuera de su carácter. Sentía rabia inexplicable que no podía controlar. Un sacerdote sabio le preguntó si había comenzado a usar algún objeto de su padre recientemente, y cuando Francisco mencionó el anillo, el sacerdote le explicó que ese anillo llevaba 40 años de energía negativa del matrimonio infeliz y del alcoholismo de su padre, que usar ese anillo estaba transfiriéndole aspectos de esos problemas. Le ordenó quitarse el anillo inmediatamente y destruirlo, y cuando Francisco obedeció, su temperamento volvió a la normalidad, su matrimonio se restauró, los problemas con alcohol desaparecieron. El cuarto objeto que muchas personas guardan sin saber el peligro espiritual es cualquier objeto que el fallecido usaba en prácticas espirituales oscuras. Cartas de tarot, table rolls de Ouija, libros de ocultismo, amuletos de protección de religiones no cristianas, cristales que usaba para New Age, estatuas de deidades paganas o budistas. Cualquier objeto conectado con prácticas que la Iglesia identifica como puertas a influencia demoníaca. La razón espiritual por la cual estos objetos son extremadamente peligrosos es que ya estaban contaminados espiritualmente cuando el fallecido los usaba. Y esa contaminación no desaparece con su muerte, sino que puede intensificarse. Santa Teresa enseñaba que estos objetos deben ser destruidos inmediatamente mediante fuego, mientras un sacerdote reza oraciones de exorcismo sobre ellos, nunca simplemente tirados a la basura donde otros podrían encontrarlos y usarlos. Luz Marina, de Bogotá, heredó de su tía fallecida una colección de cristales y libros de New Age que su tía había usado durante décadas. Luz Marina los guardó sin saber el peligro, y su casa inmediatamente perdió toda paz. Comenzaron manifestaciones de objetos que se movían solos, ruidos inexplicables, sensación constante de presencias. Sus hijos tenían pesadillas terribles. Un exorcista identificó esos objetos como fuente y ordenó que fueran quemados con bendición especial. Y cuando Luz Marina obedeció la paz, volvió a su hogar. El quinto y último objeto es el más personal y el que causa más controversia, pero es crítico comprender el peligro. Cenizas del fallecido guardadas en casa en lugar de ser enterradas apropiadamente en cementerio
bendecido o columbario de iglesia. Nunca deben permanecer en hogares de los vivos por periodos prolongados. La razón espiritual es que la iglesia siempre ha enseñado que los restos de los muertos, incluyendo cenizas, deben descansar en lugares sagrados separados de los espacios de los vivos, que mantener cenizas en casa crea confusión espiritual sobre la separación apropiada entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Santa Teresa enseñaba que, aunque es apropiado visitar las tumbas de nuestros seres queridos, no es apropiado mantener sus restos en nuestros espacios de vida. Carlos de Córdoba mantuvo las cenizas de su esposa en su sala durante 3 años después de su muerte, sin poder separarse de ellas. Durante esos 3 años, experimentó depresión severa. Sentía presencia constante de su esposa de maneras que no lo dejaban avanzar en su duelo. Su casa se sentía opresiva. Un sacerdote finalmente lo convenció de enterrar las cenizas apropiadamente en cementerio bendecido, y cuando Carlos finalmente lo hizo, sintió liberación inmediata. Su duelo finalmente pudo avanzar sanamente. La opresión en su casa se disolvió. Y aquí viene la decisión crítica en sí. Guardas cualquiera de estos 5 objetos. Debes deshacerte de ellos apropiadamente ahora mismo, no mañana, no la próxima semana, sino hoy. Conclusion. Santa Teresa comparaba los objetos de fallecidos con puentes entre 2 mundos que deben ser cortados apropiadamente para permitir que ambos lados avancen. Hoy descubriste los 5 objetos que nunca debes guardar: ropa íntima que ancla almas, espejos que capturan presencias, joyas que transfieren ataduras, objetos de ocultismo que mantienen puertas abiertas y cenizas que confunden la separación necesaria entre vivos y muertos. Ahora tienes una decisión. Te desharás de estos objetos apropiadamente, liberando tanto tu hogar como el alma del fallecido. O continuarás manteniéndolos por sentimentalismo que puede destruirte. Hermanos del alma, el 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si sientes el llamado a profundizar más en los senderos de Santa Teresa, únete a nuestra hermandad haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales inéditas. Y tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento. Juntos caminamos esta senda de luz con más fuerza. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, concede sabiduría a quien escucha para identificar objetos peligrosos de fallecidos que ha guardado sin saber el riesgo. Dale valor para deshacerse de ellos apropiadamente, aunque le cueste emocionalmente. Libera las almas de los fallecidos que puedan estar atadas por esos objetos. Permite que vuelen completamente hacia su destino eterno. Limpia los hogares de toda opresión o influencia negativa que vino por guardar esos objetos. Que camine en libertad de ataduras espirituales, en paz de límites apropiados entre vivos y muertos. Amén. Comparte en los comentarios si guardabas alguno de estos 5 objetos y qué harás ahora, y si este mensaje te salvó de peligro espiritual que no conocías. Deja tu like. Tu testimonio puede advertir a alguien antes de que sea tarde. Gracias por recibir esta advertencia urgente sobre objetos peligrosos de fallecidos. No te vayas sin ver el video que aparece, porque continúa revelando cómo honrar apropiadamente a nuestros fallecidos sin caer en prácticas espiritualmente peligrosas. Juntos caminamos aprendiendo que verdadero amor a nuestros fallecidos incluye liberarlos completamente, no mantenerlos atados. Que tengas valor para actuar inmediatamente. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.